Cantidad de gente intoxicada por consumir arepas en un local determinado de venta de arepas en nuestra ciudad. La tengo sentada aquí en nuestros estudios a Gabriela Franchi. Ella es parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín para, entender un poco qué es lo que está pasando, cómo debemos cuidarnos, qué debemos tener en cuenta y demás. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien. Sí, la verdad que el fin de semana estuvo bastante movidito, ustedes con la noticia y nosotros con el trabajo que hubo que hacer. El alerta comenzó cuando en una institución recibieron varias personas con síntomas de gastroenterocolitis, esto es vómitos y diarrea, y lo que encontraron en común, el común denominador que había entre ellos era haber consumido alimentos del mismo local de comidas. Un local que no tenía habilitación y que repartía con modalidad delivery. Ajá. Empezamos a hacer la conexión con el resto de las instituciones y a estar atentos a si caía más personas consultando en la guardia por ese motivo, por favor, tomar los recados necesarios. Mientras tanto, el área de bromatología, que también depende de la Secretaría de Salud, disparó su dispositivo de interrogatorio a los pacientes que consultaron para hacer una anamnesis, un interrogatorio con respecto al tipo de alimentos que habían consumido. Y entonces ahí ya una primera cosa que se vio es que no todos habían consumido lo que vos mencionaste, arepas. Si bien el local tiene su fuerte en esa comida, en ese tipo de comida, había gente que había comido otras cosas. Parecía ser que el punto en común era la mayonesa. Se siguió el procedimiento correcto, después se fue al local donde se tomaron muestras de los distintos alimentos que había allí disponibles y se procedió a la clausura. Que no es agradable tener que hacer una cosa así, pero en realidad es para proteger y que lo importante es que no siguiera circulando esos alimentos. Exacto. También se tomaron muestras de alimentos de algunas de las personas intoxicadas que tenían en su heladera, cosas que no habían alcanzado a consumir, así que eso también se está procesando. Resultado, esto es una cadena de comida en mal estado, desde el local hasta uno en su casa. Exactamente. Acá ya te vuelvo a decir, el punto en común es que todos habían consumido del mismo lugar. Hay una o dos personas que aparentemente no, pero bueno, las malas prácticas en la elaboración de los alimentos no solo están en los locales de comida, sino que uno también en su casa puede cometer ese error. Tengamos en cuenta que venimos de una semana de un calor tremendo, temperaturas muy elevadas, algunos cortes de luz que hacen perder la cadena de frío. O sea que eso nos puede pasar en la casa. La diferencia de cuando uno se intoxica en su casa es que cuando mucho es una familia. En cambio, en un local de comidas hay mucha gente involucrada y que puede ser perjudicada. Exacto. Por eso es importantísimo que cuando uno decide un emprendimiento gastronómico, que es bueno que eso se emprenda, haga la habilitación correspondiente y el curso de manipulación de alimentos donde se entiende el porqué de cada una de las cosas que hay que hacer para procesar los distintos alimentos. Las muestras de alimentos se están, analizando. Todavía no tenemos el resultado de esos cultivos, porque los cultivos llevan tiempo. Presuponíamos la existencia de una bacteria que se llama Salmonella y en este momento estamos en condiciones de confirmar, por lo menos en el resultado del análisis de cultivo de materia fecal de 4 de los pacientes, que efectivamente se trata de una salmonela. Luego tenemos que confirmar en el resto de los pacientes, porque cuando da positivo, pero cuando da negativo hay que esperar un tiempo más porque a veces el crecimiento es más lento. Y en los alimentos hay que esperar unos días más para saber exactamente cuáles son los alimentos, si era solamente la mayonesa, que es lo que todos pensamos, o si hay otro alimento más que también pueda estar contaminado. Bien, Gabriela, a mí hay muchas preguntas que tengo escuchándote, pero venimos del viernes de hablar con Julio Ferrero por intoxicación, por el tema de consumos de lo que se llama achuras,
Bueno, él hablaba un poco sobre este tema también. Hablamos de la salmonela, que es una bacteria que todos la tenemos, pero en diferentes situaciones se activa, para resumirlo, se activa o no. En este caso estamos hablando de salmonela, pero en diferentes comidas, consumo en diferentes comidas. Digo, ¿qué es lo que pasa? Cuando la salmonela contamina un alimento y nosotros la consumimos, la ingerimos, desarrolla mecanismos dentro del cuerpo que producen inmediatamente esto. Hay algunas personas solamente vómitos, otras vómitos y diarrea. Eso puede llevar a la deshidratación. Exacto. Y bueno, es uno de los motivos por los que se interna la persona que tiene lo que llamamos intolerancia, o sea, toma el líquido y lo vomita, en un tiempo se va a deshidratar. Entonces el motivo de la internación es hidratar a esa persona hasta que pueda nuevamente restablecerse. Bien. No estamos hablando, por suerte, de casos fatales ni nada por el estilo. Bien. Esto no tiene nada que ver. Eso iba a preguntar, ¿cómo estaban los pacientes? No, que se sabe bien, están recuperándose, por lo menos en el reporte de hasta esta tarde se estaban recuperando. Bien. Incluso algunos fueron dados de alta y también hay algunos que no requirieron internación. Ajá. Bueno. Nosotros hasta ahora tenemos documentados 18 pacientes, pero es muy probable que haya más. Porque hay gente que a lo mejor se le pasa y no consulta, no tiene acceso, o sea, no se presenta en ningún centro de salud ni a ningún consultorio, por lo tanto no nos enteramos. O gente que por ahí ha consultado el jueves y no estaba todavía en la alerta, o el viernes, o más temprano, porque la alerta se despertó cuando, bueno, había mucha gente con el mismo cuadro. Bien, Gabriela, por último, consultar, ¿qué secuencias puede quedarle a esta gente que en peor caso están, digamos, cuál es la consecuencia que les queda? ¿Vos te referís a si les quedan secuelas? Claro, exactamente. No, en este caso no, porque fue una... No, está bien, fue una, digamos, una buena evolución, pero bueno, puede haber casos en los que lleve a cuadros graves, en los que se requiera distintos procedimientos y medidas de soporte, porque bueno, puede llevar al shock, pero no es lo más frecuente con este tipo de contaminación. Pero tengamos en cuenta esto. No hay que entrar en pánico, pero como siempre destacamos el hecho de la prevención, y la prevención es lavarse bien las manos, conservar a los alimentos frescos, seguir las indicaciones de cuál es la cadena de frío que todos los alimentos tienen que tener. Muchas veces hacemos las compras y ya que hicimos las compras, después vamos a la farmacia, después vamos a cambiar un regalo y mientras tanto tuvimos el yogur, la leche y la carne en el auto cocinándose, y ahí la mala práctica la estamos haciendo nosotros mismos.